Buenas tardes, niños. Vamos a ver otro tema nuevo esta tarde. Habla sobre lo que el clima de América. En la clase anterior vimos lo que era la geografía. Ahora vamos a hablar sobre los climas que se dan en el continente americano. El tema nosotros lo podemos ver en la página 92 y 93, que nos habla sobre lo que son los climas de América. El clima de América es muy variado, ¿verdad? Porque nosotros aquí en América tenemos diferentes tipos de clima. Eso se presta, ¿verdad? A que haya diversa fauna y flora en nuestro continente. Para comenzar, diremos que el clima es el conjunto de fenómenos atmosféricos que caracterizan una región. Subrayeme por favor eso. El clima es el conjunto de fenómenos atmosféricos que caracterizan una región. Estos se van a determinar por diversos factores geográficos como son la altura, la temperatura, el viento, la lluvia y la luz solar. Cuando estos elementos se combinan en distintas proporciones, producen los diversos climas que existen en el mundo. Los factores geográficos se relacionan con el relieve. O sea, dependiendo, ¿verdad?, cómo sea el lugar, si hay montañas, si hay mesetas, si hay llanuras, si hay hielo polar, todo eso va a determinar cómo va a ser el clima. Los principales son la elevación, como les decía. Por ejemplo, allá en La Esperanza está ubicado, la ciudad de La Esperanza está ubicada en una meseta y es alta, una de las mesetas más altas que hay en Honduras. Y por eso el clima de ahí es un clima fresco. Los rayos del sol caen directo sobre la meseta y son bien, queman la piel de las personas, pero se siente frío por la altura. Entonces, ahí podemos ver nosotros que la altura nos va a determinar. Siempre se da un clima helado, ahí bien fresco. Entonces, la elevación va a ser uno de los factores que va a determinar un clima. La existencia de barreras montañosas, como les decía en la clase pasada. En los países que se encuentran en lo que es la cordillera de los Andes, todo lo que es la costa del Pacífico, podemos ver que ahí, yo les decía que existen barreras montañosas y estas hacen variar el clima. Leía yo hace unos días, a mí me gusta mucho ver videos y leer sobre temas, leía yo de que, por ejemplo, en Chile, que es una franja de tierra que abarca casi toda la orilla del Océano Pacífico, es larga y viene a dar hasta la punta del continente. Allí, ¿verdad?, se puede ver que existen una variedad de climas. Allí, a la orilla de la costa, está la cadena montañosa de los Andes. Y ahí hay una parte que es bien verde, pero atrás, al otro lado de la montaña, existe una especie como de desierto. Ahí se encuentran, atrás de eso se encuentran Nazca y lugares así, ¿verdad?, que son desiertos. No, claro, no son como el Sahara, ¿verdad?, grandísimos, ni como el desierto que está en Arizona, pero sí hay un desierto. Entonces podemos ver que por la barrera montañosa que existe ahí, se dan varios tipos de clima, un desértico y un tropical. También decíamos, ¿verdad?, la cantidad de luz solar y las corrientes marinas. Entre los elementos atmosféricos está la temperatura. Subrayen eso. Los elementos atmosféricos están la temperatura, la presión atmosférica, el viento, la insolación, la nubosidad, las precipitaciones y la humedad. Todos esos elementos van a dar lugar a diferentes climas en nuestro continente. Subrayaron eso, ¿verdad?, porque es importante. Aquí tenemos, ¿verdad?, un cuadro donde nos muestra los diferentes climas de América. Tenemos los climas tropicales, son calurosos y húmedos, con temperatura por encima de los 18 grados centígrados. Nosotros, Honduras está ubicado, Centroamérica, pues, está ubicado en lugares tropicales. Por eso nosotros tenemos un clima caluroso y húmedo.
y las temperaturas siempre van a estar de 18 grados hasta 40. Hemos llegado nosotros a tener una temperatura de calor. La vegetación propia es la selva, con miles de especies de flora y fauna. Aquí nosotros en nuestros bosques se pueden ver que hay gran variedad de especies de flora y fauna. Se da y también ese tipo de clima se da en lo que es la selva de las Amazonas. Por eso dice, ahí podemos ver nosotros la cantidad de especies de flora y fauna que se dan en la cuenca del río Amazonas y en la costa caribeña de Centroamérica, porque ahí es un clima tropical. Cuando alterna una época lluviosa con otra seca. Nosotros, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Casi siempre no tenemos bien marcadas las 4 estaciones del año. Nosotros solo tenemos 2, que es la lluviosa y la seca. Cuando se alternan, ¿verdad? O sea, ahorita se han fijado que en el mes de mayo está haciendo gran calor, pero de repente cae lluvia. Y así está, ¿verdad? Llueve y hace calor. Y hace gran sol. Entonces se alterna, ¿verdad? Una época lluviosa con otra seca. Y la vegetación propia es la sabana, formada por matorrales, hierba y árboles dispersos. Eso da lugar, ¿verdad?, a ese clima donde está lloviendo, hace calor, llueve, hace calor, y forma, dice, vegetaciones como la sabana. Sabana es un lugar, ¿verdad?, que es plana y que tiene gran cantidad de monte, hierba y alguno que otro árbol. Aquí tenemos, ¿verdad?, una referencia. Eso es para ubicarlo en el mapa que nosotros tenemos ahí en el mapa que nosotros tenemos anteriormente. Podemos ver en ese mapa, ahí por ejemplo está el color rojo, podemos decir que es un clima ecuatorial. Ahí ustedes pueden ver su mapa y van a ir viendo los diferentes, vamos a volverlo a bajar para que lo veamos viendo. El color como naranja es el clima cálido tropical, que es el que nosotros tenemos, rosado es el que nosotros tenemos ahí. Fíjense bien, todo lo rosado que está marcando ahí, ¿verdad? Es todo México y Centroamérica, las islas, Venezuela, Bolivia. Aquí les decía yo también, ¿verdad? Esta parte de acá que es Brasil, Uruguay. Estas partes de acá son climas tropicales. Luego tenemos el color como este naranja que está acá. Podemos decir nosotros que es un subtropical con seco. Ahí en Miami, pues, yo no conozco, pero el clima que he visto yo es un clima que es un tropical seco. Luego tenemos un clima, aquí, es un clima subtropical que está seco, de estación seca, con estación seca, a veces, ¿verdad? Por aquí se encuentra lo que es el desierto de California, miren, porque aquí hace bastante calor. Luego tenemos el clima templado, verde que está acá, clima templado oceánico. Luego tenemos este otro tipo de clima acá, es un tipo de templado de transición. Está el color azul fuerte que está aquí, más acá que vemos, este es un clima que está dando a un clima polar o ártico. Luego viene este otro, que es un clima frío continental. Y así van variando los tipos de clima. Este clima que está acá es el clima de montaña. Y estos amarillos que están por acá son climas áridos, o sea que allí hay desiertos. Entonces nosotros podemos notar, ¿verdad?, que en nuestro continente hay diferentes tipos de clima. Y más allá, vamos a seguir hablando, ya hablamos un poco de lo que, para que pudiéramos entender cómo se ubican los diferentes tipos de clima que hay en nuestro continente. También tenemos aquí, ustedes pueden observar esta fotografía. Este es un clima cálido que presenta temperaturas elevadas. Este clima tropical, yo les decía, se da en el clima en Centroamérica. Nosotros aquí, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, estamos presentando ya a partir de marzo, abril,
que eso es cuando se celebramos la Semana Santa, es porque estamos en el clima cálido, o sea, las grandes temperaturas. Aunque en ocasiones, ¿verdad? De acuerdo a cómo se ven los fenómenos, el del niño o la niña, que más adelante vamos a hablar, vamos a ver nosotros, ¿verdad? Cómo va a cambiar el clima. Presenta, dice, temperaturas elevadas sin grandes variaciones entre una estación y otra. Las zonas cercanas al Ecuador, al Ecuador es donde está el paralelo del Ecuador, ahí donde está la República del Ecuador, es donde el sol incide de manera casi perpendicular. Cuando hablamos de perpendicular es que los rayos del sol caen directamente sobre esa zona. Reciben un calentamiento mucho mayor y por eso su clima es cálido. Tenemos también los climas secos que se dividen en estepas y desiertos. Los desiertos son las zonas más secas, su vegetación es casi inexistente. O sea, ahí no llueve casi, sino que el calor, los rayos del sol están cayendo directamente y dan lugar a que la zona sea seca. Y al no llover, no hay vegetación, por eso dice, no, casi inexistente. En América del Norte tenemos ahí, ¿verdad? El desierto de Sonora y Colorado, que se encuentra en América del Norte. Mientras que en América del Sur se localiza el desierto de Atacama, que ese desierto es donde yo le decía, se encuentra ahí por Chile, entre Chile, ahí está entre la cordillera de los Andes y la costa del Pacífico, considerado el lugar más seco del mundo. Las estepas son zonas secas, pero con suficiente agua para que puedan crecer grandes extensiones de hierba. Destacan las praderas del centro de Estados Unidos y la pampa argentina. Esos son lugares secos. Tenemos también los climas templados, que su temperatura anual es de alrededor de 15 grados con precipitaciones medias. Posee 4 estaciones bien definidas. Ahí podemos ver nosotros que sí podemos ver las 4 estaciones. Tenemos la primavera con temperaturas templadas y agradables, verano cálido, otoño con temperaturas medias e inviernos fríos. Esto se da más que todo en América del Norte. En Estados Unidos se dan bien marcadas las estaciones y en algunos países de América del Sur. Algunos tienen lluvia todo el año, templado húmedo, como en el suroeste de Estados Unidos y el sur de Brasil. En otros casos tiene una larga estación seca en verano, o sea que es un clima templado seco o clima mediterráneo. Esta se da en las costas de California, Estados Unidos y en el centro de Chile. Ahora, tenemos lo que es un clima frío polar. Posee las temperaturas casi permanentemente por debajo del 0 grados centígrados y las lluvias son muy escasas. La humedad en el aire es muy alta y el viento suele ser intenso. Se encuentra en las zonas más cercanas de los polos, donde los rayos del sol bajan oblicuamente. Se ubica en Norteamérica, entre Estados Unidos y Canadá. En esos lugares se da lo que es el clima frío polar. Generalmente ahí siempre la gente está acostumbrada al frío y siempre está usando ropa de invierno. Esto se da entre Estados Unidos y Canadá. Y ya cuando va a terminar el límite entre donde están los grandes lagos, ahí, ¿verdad? Ahí se empieza a dar ese clima tan frío polar. Y en el extremo sur de América también tenemos en la parte sur de América, o sea, en la Tierra del Fuego. Tierra del Fuego es la punta de América del Sur, donde está Argentina. Y ahí vemos nosotros, ¿verdad? En Tierra de Fuego. Yo no sé por qué le llamarían Tierra de Fuego, pero ahí es bien helado. En esta región el clima polar se extiende a lo largo de la costa ártica, en el archipiélago canadiense y en la isla de Groenlandia. O sea, en la parte de arriba, en el polo norte, se encuentra, dice, en la zona ártica, donde se encuentra el archipiélago canadiense. Ustedes ven en el mapa ese montón de islitas que tienen, pedacitos azules que se ven ahí. Bueno, esas son islas. Y la más grande es Groenlandia. En estas regiones es donde se ubican la tundra y la taiga. La tundra es una especie de vegetación. Existen también los cambios climáticos. En el clima mundial forma un sistema determinado por el movimiento de traslación de la Tierra. Ustedes saben que las estaciones del año no se va a dar por el movimiento de rotación, sino que por traslación, o sea, cuando la Tierra se traslada alrededor del Sol. Ustedes saben que a medida que la Tierra se va trasladando alrededor del Sol, también hace el otro movimiento que es el de
rotación. Entonces va girando sobre su propio eje, el que dura 24 horas es el de rotación. Y el de traslación, que es el que hace alrededor del Sol, ahí va generando los climas. También, ¿verdad? Cualquiera de las condiciones, cambio en las condiciones climáticas de una región afecta al otro. Ahí en el movimiento de traslación va formando, ¿verdad? Lo que es las 4 estaciones del año. Cualquier cambio en las condiciones climáticas de una región afecta al resto. Por ejemplo, las masas de aire que se forman en el Polo Norte entre noviembre y marzo afectan a todo Norteamérica y también determinan cambios de clima en otras partes. Por ejemplo, he estado escuchando yo ahorita que se está formando una masa polar en el Polo Norte y que esa masa polar va a descender y va a caer ahí en Estados Unidos y Canadá. Cuando yo escucho eso, yo sé que aquí a nosotros nos van a venir días fríos también. No quiere decir que a nosotros va a caer nieve porque estamos muy retirados, pero esas cosas nos afectan también a nosotros. Ese frío polar, cuando nosotros leemos la noticia de que en Nueva York está nevando, yo ya sé, ¿verdad? Digo, ya se va a poner aquí bien rico. Y es verdad, como a los 2 días ya comienza, ¿verdad?, a sentirse el cambio de clima aquí en Centroamérica, en Honduras. Ya se nota, ¿verdad? Cuando allá en Estados Unidos cae nieve, como a los 2 días comenzamos nosotros a sentir el cambio de clima en nuestro país. Ya aquí en Honduras, ¿verdad?, se comienzan a ver lluvias y se baja la temperatura. Por eso decimos que estos cambios de clima también van a afectar a nuestro país. Ahí tenemos, ¿verdad?, que la nieve y el frío son permanentes en el clima polar. Ahí siempre esos lugares, ¿verdad?, que están en los polos, siempre va a estar así, ¿verdad?, cubiertos las montañas de hielo y también están cubiertos de nieve. Uno dirá, va, qué bonito es, pero la verdad es que si una persona que es de clima cálido como somos nosotros, de tropical, el ir a vivir a un lugar, bueno, por lo menos yo, mi sueño es vivir en Canadá, porque me gusta cómo es ahí, ¿verdad? Pero para mí sería difícil, ¿verdad? Yo toda mi vida he estado aquí en Centroamérica, en Honduras, y mi cuerpo está adaptado al clima tropical. Cuando uno se va a esos lugares, tarda mucho tiempo en que su cuerpo se adapte al frío. Por ejemplo, yo tuve una experiencia cuando yo vivía aquí en San Pedro, ¿verdad? Que estudié. Cuando yo ya tuve que irme a estudiar para maestra a La Esperanza, cambió. Yo estaba acostumbrada al calor. Cuando me voy a vivir allá, para mí era difícil, casi no podía dormir las primeras noches, porque no me dejaba dormir el frío. Pero poco a poco, ¿verdad?, el cuerpo se me fue adaptando y pude estar 3 años allá y ya después siempre, pues a veces me costaba dormirme, pero dormía con mucha ropa, ¿verdad? Pero mi cuerpo se adaptó a poder soportar lo helado que es ese lugar. Entonces lo mismo pasa, las personas que vienen de lugares fríos, venirse a vivir a los lugares tropicales les afecta, pero con el tiempo el cuerpo se va adaptando y podemos lograr aprender a vivir con el clima que nosotros tenemos. Bueno, esto es todo el tema de este día. Voy a hacer un pequeñito repaso ya para terminar. Para terminar la clase, decimos que climas son conjunto de fenómenos que caracterizan una región. ¿Por qué caracteriza una región? Porque la región van a tener, dependiendo del lugar, va a ser el clima que van a tener. El clima, los factores geográficos son la barrera montañosa, la cantidad de luz, las corrientes marinas. Esos son los factores que van a determinar el clima. Los factores geográficos que van a determinar el clima son las barreras montañosas, que ya lo expliqué yo, la cantidad de luz que caiga sobre cada país y las corrientes marinas. Las corrientes marinas es, por ejemplo, ¿verdad?, que de África a veces por el mar se vienen unas corrientes que vienen a dar hasta nuestro continente y eso provoca, ¿verdad?, algunos de los fenómenos que vamos a estudiar más adelante porque este tema se ve doble, o sea, en 2 partes. Y allá vamos a ver, ¿verdad?, qué es lo que provocan las corrientes marinas. Tenemos también que los elementos atmosféricos que van a determinar el clima
son la temperatura, la presión atmosférica, el viento y la insolación. Las clases de clima son tropical, seco, templado y frío. En resumen, ¿verdad? Esto es todo lo que nosotros hablamos esta clase y hablamos de cada uno de los tipos de clima que se dan en nuestro continente. Como ustedes pudieron observar, América es un continente único. Dios nos puso a vivir en un lugar maravilloso, donde nosotros, bueno, yo no deseo pertenecer a otro continente. A mí me gusta este continente, porque aquí tenemos nosotros diversidad de climas. Tenemos el frío, tenemos el cálido, tenemos el húmedo, tenemos los templados, tropicales, de todo. Cosa que no tienen otros países. En otros países solamente tienen el frío. Otros solo tienen el tropical. Y otros solo tienen los templados. Nosotros tenemos de todos los tipos de clima. Y por eso, ¿verdad? Por tener esa variedad de clima, es que nosotros podemos disfrutar de una fauna y de una flora maravillosa. Aquí se puede encontrar en América cualquier tipo de animal que en otros países no existen. Y no hablemos de la flora. Aquí existe una variedad de flora de todo tipo de plantas. ¿Por qué? Porque se presta por el tipo de clima que nosotros tenemos. Tenemos maravillosas montañas cubiertas de nieve y tenemos también maravillosas montañas cubiertas de vegetación que nosotros podemos contemplar. Bueno, niños, esto es todo por hoy. Dios me los bendiga. Voy a tratar de enviarles un mapa de conceptos sobre los climas de América para que ustedes me lo hagan. Que Dios me los bendiga y que hayan podido entender, ¿verdad?, esta clase. Dios los guarde y los cuide hasta que nos volvamos a ver. Vemos.